Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Es un placer poder saludarles en este espacio de la Defensoría de las Audiencias. Un miércoles más, les saludamos con mucho gusto, les invitamos a participar en lo que dura esta siguiente media hora, un espacio creado por y para la participación de ustedes que también nos están escuchando. En esta ocasión, este programa es grabado, sin embargo, nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Yo soy Natalia Luna y como cada semana saludo y acompaño a la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Bien, muchísimas gracias. También te saludo con enorme gusto, Natalia Luna, conductora, coconductora y también luchadora todoterreno, digo yo. Con un programa muy interesante hoy y que siempre estamos en el filo de conectar y ver cómo se vinculan los derechos humanos. Por eso me encanta el nombre que le has puesto a este espacio, a este programa del día de hoy, que es Derechos Humanos e Ismos. Vamos a platicar cómo se van conectando. Mientras tanto, les recordamos que pueden escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los 9 programas de nuestra serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría. Recuerden que el correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducación.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias, y ahí también pueden descargar gratis el libro electrónico en el mismo nombre. Bien, pues ya lo decías hace unos momentos por dónde va a ir nuestro programa el día de hoy, Ana Cecilia, pero le damos la bienvenida formal a nuestra invitada para esta emisión, Jacqueline Loaz, directora de la Unidad de Género de Grupo Salinas, además de conferencista nacional e internacional en temas de género y no discriminación y articulista del periódico La Razón. Sí, vamos a obviar, y perdón, nada más por cuestiones de tiempo, el larguísimo y muy sólido, por supuesto, currículum vitae de Jacqueline Loa. Es una mujer también hecha y derecha en los derechos humanos, a morir, hasta el tuétano, diría yo, y justamente su columna del 7 de octubre, si mal no recuerdo, en La Razón, hacía alusión al veganismo y la alianza con los feminismos. Tampoco es tan original mi propuesta del programa de hoy. Lo tomo de su columna porque, aunque fue también, ella también se basó en una conferencia de Natalie Portman que hablaba, ahorita nos va a comentar un poco más, sobre cómo explotar a las mujeres por huevos y leche, o a las hembras por huevos y leche. Yo me imagino que también estaba haciendo alusión a los vientres de alquiler, ya que ahorita nos dirás, pero es decir, cómo el veganismo en el fondo lo que propone es una otra dignidad para los seres vivos, los seres sintientes, los seres humanos, desde luego las mujeres y desde luego todas las hembras en el planeta. Entonces, la primera pregunta que yo le haría a Jackie sería cómo se van vinculando en lo profundo los derechos humanos con los ismos, con esta suerte de nuevas, pues no son modas, son corrientes que están buscando ante la emergencia planetaria otra manera de vivir y de vivirnos. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Ana, muchas gracias, Natalia. Un gusto estar aquí en la Defensoría de las Audiencias. Mira, los derechos humanos es cosa junta. Es decir, es muy difícil poder hablar de la dignidad del ser humano, de la dignidad del ser persona, sin analizar nuestro contexto, sin saber que solamente nos podemos pensar, nos podemos imaginar y podemos estar si reconocemos el contexto
en el cual nos estamos moviendo. Y precisamente fíjate que la palabra ismos, ¿no? Parte de sus definiciones, lo que significa también es movimientos, ¿no? Cuando también hablamos del término ismos, pues también hablamos de situaciones y condiciones. Entonces, bueno, a mí también me encantó el tema de derechos humanos de ismos, porque no podemos entender los derechos humanos sin los movimientos sociales. No podemos entender los derechos humanos sin reconocer las condiciones y las situaciones del momento. Natalia, yo puedo seguir con este tema porque me parece que en la conexión profunda, pues claro que, por ejemplo, para explicar una y mil veces qué son y cómo se digieren los derechos de las audiencias, pues hay que saber qué son los derechos humanos, el derecho a la información, el derecho a estar comunicado, a ser informado, ¿no? La libertad de expresión como derecho. Entonces, es perfecto, claro. ¿Cómo se vinculan estos derechos? Los derechos humanos, pues siempre son, como dijiste, un paquete, un todo. Y sin embargo hemos fallado, Jackie, y ahí creo que, déjame abrevar de tu experiencia para difundirlos, para hacerlos como más propios, para que no se queden como en la teoría, ay, los derechos humanos son tal, y se aterricen muy bien en la práctica. Por lo menos los derechos mediáticos o los derechos de comunicacionales han sido difíciles de promover, pero sé que también otros. ¿Por qué es eso y cómo se te ha ocurrido a lo largo de tu trayectoria difundirlos, darlos a conocer, una suerte, la promoción perpetua y alfabetización perpetua de los derechos humanos, digamos? Mira, lo que sucede es que en el imaginario social está la idea de que si alguien tiene un derecho, a lo mejor yo carezco de él. O si alguien tiene un derecho, a lo mejor entonces no me va a alcanzar a mí. Y si alguien tiene un derecho, ¿no? ¿Por qué lo tiene, no? Si no es igual que yo. Entonces, a mí me parece que primeramente hay un gran error de la concepción de los derechos humanos. Siempre queremos cuestionar, no el propio, lo cual es absolutamente legítimo y así debería de ser, pero siempre cuestionamos el derecho de la otredad. Y hay derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho a decir lo que pensamos y lo que sentimos, el derecho a nuestra profesión de fe, incluso, ¿no? Es decir, las personas por el simple hecho de serlo y al momento en que nacemos, pues en ese momento tenemos entonces una serie de derechos. Y el principal es el derecho a la dignidad. Pero bueno, te decía yo un poco que en esta manera de difundir los derechos, lo que se complejiza es eso. Y que no viene más que de conductas discriminatorias. Y que aunque hoy, más que nunca, reconocemos que las personas no somos iguales, las tres que estamos acá somos profundamente diferentes, bueno, creo que Ana y yo lo único que coincidimos es en el tono del pelo, pues, pero de ahí en fuera somos tres mujeres profundamente diferentes y la sociedad ya lo sabe, sí hay un trato desigual, es decir, las diferencias son tratadas con desigualdad. Y lo que eso significa es que hay un trato que no es igualitario. Hay un trato que viene desde estereotipos, desde estigmas, desde discriminación. Y ese es el reto. Cuando uno trata de difundir los derechos humanos, lo que se topa es eso. Y la respuesta es tan fácil. Somos personas, no somos iguales, pero merecemos un trato igualitario. Y es muy difícil que se entienda. ¿Y crees, Jacqueline, que hay algunos derechos humanos que serán más fáciles de comprender o no? O sea, que dentro de esas grandes o profundas diferencias existen algunos que sean más, pues,
pues más viables para compartir, para comunicar, para entender? Sí, claro. Indiscutiblemente hay derechos humanos que cuando no se ve trastocada la creencia o la moral de algunas otras personas son mucho más fáciles de aceptar, ¿no? Hasta cierto punto, pero digamos, de entrada todo el mundo pensaría que todas las personas tenemos derecho al trabajo y es algo fácil de aceptar. Claro, cuidado con los prejuicios. No vayas a ser una persona con tatuajes, porque entonces, ya quién sabe tu derecho al trabajo, los prejuicios. O no vayas a ser una mujer que te embaraza, porque entonces quién sabe si te quieren mantener con tu derecho al trabajo. O no vayas a ser una persona que estuvo privada de su libertad, porque ahí se cuestiona. Es decir, los derechos humanos son tan aceptables para lo personal, pero tan difícil para la comunidad. Y ese es el camino que tenemos que andar. Y es cuando se complican y cuando se vuelven difíciles y cuando su difusión se hace compleja. A ver, los derechos reproductivos y sexuales. ¿A quién le importa con quién me acuesto yo? Pues a nadie, ¿no? La verdad es que a quién le va a importar. Pero no fuera yo una mujer lesbiana y me quisiera casar, porque entonces sí viene un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque se toca lo moral y la parte de creencias. Cuando un derecho humano toca esa parte, siempre se convierte en mucho más difícil de ejercer, no sí mismo el derecho, pues, ¿no? Sino el ejercicio del derecho. Estamos hablando nada más para recordarle a nuestras audiencias, porque aquí hablamos de derechos de las audiencias y hablamos de derechos humanos en general, porque los derechos de las audiencias son derechos humanos. Estamos hablando con Jacqueline Loa, que es una mujer también completamente dedicada a los derechos humanos, la sabe lo todo de los derechos humanos, feminista como digo yo, que Natalia y yo también, pero recuperando el porqué es a partir de una columna de Jackie Loa que se llama Veganismo en alianza con el feminismo. Y hablamos primero de que ella nos dijo que los sismos son una suerte, dime Jackie si ahí me completas, cultura en movimiento por la dignidad de las personas y que en el fondo de todo está la igualdad, es decir, todas y todos somos iguales o todos somos iguales. Y el gran problema que menciona Jackie, nada más enunció, pero ahorita nos puede describir mejor, de los derechos humanos, es que pensamos que, claro, que nosotros tenemos derechos humanos, pero la otredad, los otros, las otras, les otros, o como les quieran llamar, no tienen tantos, o no siempre tienen tantos. Nos cuesta mucho trabajo en la diferencia reconocer este piso de igualdad. Y bueno, es obvio que las mujeres nunca hemos sido iguales o tratadas culturalmente iguales, como iguales a los hombres y que ha sido pero como las mujeres hay muchas otras caras, digamos, de la desigualdad o del no trato con esa misma dignidad que mencionabas al principio. Y sí, hablaste de los prejuicios, pero, ¿qué otros fantasmas, Jackie, a lo largo de tu lucha y tu carrera por los derechos humanos, fantasmas molestones, esa cosa en el oído que tiene la cultura, la sociedad, el chisme, los medios, que está presentísimo y siempre se acaba colando, hay que amenazan los derechos humanos, que amenazan estos nuevos sismos que están en favor de la dignidad? Si tú pudieras hacer un recuento de cuáles son estos fantasmas, estos pruritos que abonan siempre en la no igualdad y en afectar los derechos humanos. Mira, por supuesto que siempre ha habido estos obstáculos sociales, principalmente, ¿no? Que te decía yo un poco a partir de las creencias y que los hacen mucho más complicados. Por ejemplo, esta falsa creencia de que hay quien todavía cree que los derechos humanos defienden a delincuentes, ¿no? Y te lo topas una y otra vez. Eres defensora de derechos humanos. Entonces tú defiendes delincuentes, ¿no? Como si los delincuentes o quien delinque no tuviera derecho a un debido proceso, no tuviera derecho a la justicia, ¿no? Es decir, encontramos como estas herramientas todavía
de cuestionamientos sociales. Otro, pues que también vemos una y otra vez, y ya lo decía yo, es el derecho sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo reconocer que vivimos en un estado laico y que un estado laico como el nuestro significa exactamente que no es confesional, es decir, que no tiene ni por encima, ni paralela, ni al lado, ni debajo, ni de ningún lado las profesiones de fe, sino que se maneja totalmente diferente a cualquier tipo de profesión de fe. Y la última no es esta cotidiana que dicen, sí derechos, pero obligaciones también, ¿no? Es decir, siempre quieren decir, hay derechos, pero hay obligaciones. Y en el tema de los derechos humanos, no tanto y no necesariamente, es decir, yo no necesito, y que no me escuche Hacienda porque te va a enojar, pero bueno, el ejemplo es muy bueno. Yo no necesito pagar mis impuestos, ¿no?, para tener derecho, por ejemplo, a que una ventanilla de donde yo pago el agua me traten con dignidad, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y entonces, de repente también existe en el imaginario esto, todo el mundo quiere derechos, pero nadie acepta sus obligaciones. En un tema de educación y de formación de crianza, a lo mejor podría caber eso, pero será incluso muy cuestionable. Pero como adultos, son dos riendas diferentes, ¿no? No porque yo no cumpla con algunas obligaciones como persona adulta, significa, ¿no?, que no tenga derecho a que me llegue agua a mi casa, por ejemplo. Yo seguramente no lo voy a enunciar como lo haría Ana Cecilia, Jacqueline, pero por ejemplo aquí hemos hablado sobre cómo los derechos van interrelacionados, son progresivos. ¿Considerarías también que en el caso de los feminismos con otros ismos también va siguiendo, digamos, que esa concatenación de progresividad, por ejemplo, con el vegetarianismo? Mira, sí, lo que pasa es que los derechos, bien lo dijiste tú, son inalienables, ¿no? Son irrenunciables, ¿no? Son progresistas, es decir, si un derecho avanza, pues no hay manera de ahora irnos para atrás, ni siquiera en lo alcanzable, pero tampoco presupuestariamente. Acuérdate que el ente garante del derecho es el Estado. Entonces, si un Estado le pone lana a la educación, no se vale que el siguiente año le quite. Es decir, ni en ese sentido los derechos pueden ir para atrás. Lo que ya gana un derecho tiene que ser progresivo. Y bueno, yo esta relación que hice con el feminismo y el veganismo, pues tenía que ver con esta reflexión que nos tenemos que hacer todas las personas de la dignidad. Y bueno, tengo que decirles que tengo una hija vegana. Y una hija vegana joven, de 23 años, o sea, instaladísima en el feminismo y en el contexto de sus tiempos, que fue un contexto diferente a mi tiempo de feminismo, ¿no? Yo les decía que yo a su edad salía a gritar fuera yanquis de El Salvador, ¿no? No hablar sobre los temas que hoy se habla desde las mujeres. Y entonces si hablamos de cuidar la vida, pues también significa cuidar la vida de todos los seres que habitan en el planeta. Y ahí está la conexión, ¿no? Es decir, hoy por hoy, las vacas, por ejemplo, ¿no?, sufren un maltrato terrible. Constantemente hacen que tengan leche, y para que tengan leche constantemente tienen que estimular la hormona que produce la leche, y para estimular la hormona que produce la leche tienen que mentalizar a la vaca que está embarazada, y muchas veces lo que usan para eso son métodos constantes de violación a las vacas, ¿no?
y las tienen rondando y sacándoles la leche constantemente, va a hacer este ejercicio. Cuando tienen una cría, inmediatamente se la retiran, por ejemplo, para que no amamante esa leche y esa leche pueda ser industrializada. Los maltratos de cómo matan, por ejemplo, a los cerdos para esa carne, cómo incluso todavía vivos los desollan, la sangre cae en algún lugar que también se contamina absolutamente. Es decir, hemos perdido la sensibilidad. Y el veganismo nos invita a que ningún ser vivo sufra. Y el veganismo y el feminismo venimos de esa lucha. No queremos más sufrimiento, ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para ningún ser vivo. Entonces, ahí hay un punto en común, ahí hay una causa. Yo no digo que todas las mujeres tienen que ser feministas, digo, que todo el feminismo tiene que ser veganismo, ni tampoco digo que todas las personas veganas tienen que ser feministas, pero sí digo que hay una causa en común que les une y que deberían de hacerla de manera común. Uy, Jackie, nos va a faltar tiempo y muchos más programas, pero porque esto está muy sabroso, pero mira, ahí estás hablando de congruencia, ¿no? En el fondo estás hablando de congruencia y me parece fundamental porque así lo pueden entender nuestras audiencias también. ¿Cuál es, por qué se vinculan? Pues por congruentes, porque no puedes defender la vida y la dignidad y la sensibilidad y que un ente vivo no sufra y estar acribillando o torturando a otro. Y además ahora es una suerte de imperativo porque si no el planeta pues sí se está acabando, ¿no? Más allá de si sufrían o no las vacas que sufren muchísimo, pues ellas son las primeras generadoras de todo este, ¿no? Por este abuso y esta industrialización son las primeras generadoras de este calentamiento global. Pero si yo te dijera, para hacer una pregunta, pues no es corta, pero que me dieras una radiografía, sobre todo por lo que hablamos hace rato, porque lo que tú mencionaste no pueden ser ir para atrás, los derechos humanos son ¿no? progresivos. Si hiciéramos una radiografía hoy, México, octubre 2021, nos da exactamente igual, no es una pregunta de gobierno, pro gobierno o no gobierno, es una pregunta de cómo están nuestros derechos humanos en este país. ¿Cuál sería tu opinión, tu visión radiográfica, digamos, tus rayos X? Indiscutiblemente mucho mejor que antes, indiscutiblemente. Hoy por hoy la Suprema Corte ha declarado a favor de las mujeres. Hoy precisamente hay todo un cuestionamiento en el G20 que se están reuniendo apenas, ¿no? En estos días también sobre el tema del medio ambiente. Hoy hay toda una crítica a los matrimonios infantiles. Hoy hoy quien se atreva a cuestionar el tema LGBT, pues será francamente señalado por ser una persona discriminatoria. Hoy el racismo sabemos que no puede existir y que la esclavitud es intolerable. Es decir, estamos mejor. ¿Hay mucho trecho que avanzar? Sí. Hay muchas cosas atoradas también, pero incluso las cosas atoradas sabemos que están atoradas y sabemos que las queremos desatorar. Antes, estos cuestionamientos ni siquiera se ponían en la mesa. Simplemente tú piensas, tu abuela no votó, la mía tampoco. Este mismo programa quizá no sería posible hace unas décadas, ¿no? Como por poner otro ejemplo. Nat. Pues yo quisiera, entendiendo que ha habido un gran avance, donde tú visualizas que hay que poner más empeño ahorita también, o sea, a partir de esta pequeña radiografía que se hace. Mira, por supuesto el tema de los feminicidios es intolerante, ¿no? Y nos habla de la gran impunidad y del problema que tenemos las mujeres del acceso a la justicia. Ahí sería un punto. El otro tema tendría que ver también con los roles de género. Creo que ya es momento que las personas nos cuestionemos los roles de género, estos estereotipos de cómo tenemos que ser hombre y cómo tenemos que ser mujer, que no nos ha venido nada bien, sino al contrario. Y por supuesto, siempre lo digo, el tema de las niñas, los niños y las personas adolescentes. Ellas están en una gran situación de vulnerabilidad y hay contextos y momentos. Hoy las personas migrantes pues llaman absolutamente toda
nuestra atención y simplemente hay que ver lo difícil que está siendo ahorita para muchas de ellas que están tratando de atravesar nuestro país. Una suerte de otra vez de resumen, déjame recapitular. Estamos hablando con Jackie Loa. Sí ha habido un adelanto impresionante en términos de derechos humanos a nivel mundial y a nivel nacional, desde luego. Este mismo programa dijimos que sería imposible pensarlo pues en el siglo pasado o a finales del siglo pasado. Y sin embargo hay pendientes, los pendientes de feminicidios, problemas de género, el acceso de las mujeres en general a la justicia, niños, niñas y adolescentes y migrantes. Por supuesto, lo tendremos y lo tenemos en la mira. Muchísimas gracias por esta conversación, Jacqueline Loat, en el espacio de la Defensoría de las Audiencias. No me quiero despedir sin antes enviar unos saludos que tenemos de nuestras audiencias, Ana Cecilia. Sí, no las saludamos al principio, pero como siempre estamos pendientes de lo que nos dicen, que nos llaman, y saludamos a Gustavo Specht, a Martín Aguilar, al Compay León, a Alicia Jiménez, a Gustavo Rodríguez, a Lupita Rodríguez y a Juan Ernesto Guerrero. Y con eso nos despedimos. Nos despedimos y les invitamos a leer esta columna también de la cual hemos estado sacando algunas ideas para la conversación con nuestra invitada. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles aquí en la Defensoría de las Audiencias a las 17 horas. Participamos en este espacio Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna y Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.